A ver, lo primero es lógicamente pedirte permiso para utilizar esta grabación y poder subir las redes. Ok, tiene mi permiso. Vale, pues vamos a empezar con la primera pregunta, que es una pregunta introductoria. Y es si podrías explicarnos en qué consiste tu día a día en tu posición actual, si crees que es necesaria la creatividad para el puesto de trabajo que tienes ahora y por qué. Vamos a ver, el día a día, obviamente, hay mucho de gestión de la operación. La parte creativa entra mucho más en la parte estratégica y de definición de cultura, de estrategia de producto, distribución, etcétera. Y una vez que decides eso, para mí es un tema de consistencia, es decir, es mantener un posicionamiento que tiene una parte importante de creatividad y esa consistencia fundamentalmente se apalanca en la gestión de la operación. Y la gestión de la operación es un día a día con un governance muy definido, con un seguimiento de los objetivos por departamento y la verdad es que por desgracia muchas reuniones porque requieren mucho tiempo esa carga operativa, ¿no? Entonces el día a día normalmente llego por la mañana a las 8, chequeo el correo y las reuniones, las preparo, normalmente tengo de 3 a 4 reuniones con distintos departamentos. Tengo una reunión de compras, tengo una reunión de marketing, una reunión de ventas, una reunión de seguimiento de la red, reunión de finanzas, reunión de collection, tengo muchas reuniones distintas que están repartidas a lo largo de la semana para intentar hacer el seguimiento y ver cómo van cada uno en relación a los planes. Normalmente en su día, cuando definimos ese governance, dijimos que las reuniones nunca podían durar más allá de las 3 de la tarde. Es decir, procuramos que todas las reuniones estén por la mañana para por la tarde tener más tiempo libre para ideas y otra serie de cosas. Y después, indudablemente, tengo también algún día a la semana una reunión con el management y después tengo al mes 2 días que son reunión con completamente los 2 días con el board de la compañía. Entonces, el día a día es seguimiento de la operación, cómo vas con todos los targets, cómo va cada departamento, qué problemas existen, y esa tiene una parte creativa menor. La parte creativa fundamentalmente está cuando estás haciendo de alguna manera el roadmap de producto o de oferta, cuando estás definiendo la estrategia, cuando estás pensando, y eso sí sale algunas veces en las reuniones operativas, oye, ¿qué nuevos canales podemos abrir? ¿Cómo podemos ver el mercado de manera diferente? Pero el día a día es más carga operativa que proceso creativo. Vale, y entonces en consecuencia crees que tanto para tu puesto de trabajo o para cualquier CEO de una empresa de telecomunicaciones, la creatividad es una habilidad necesaria o que no es realmente Pues relevante. no, no, por supuesto. O sea, y además también depende mucho del tipo de compañía en el que estás. Es decir, la creatividad es mucho más necesaria en una compañía pequeña, en una compañía que es challenger, en una compañía que tiene que reinvertir el mercado. ¿Por qué? Eh, que en una compañía grande que ya está establecida. En una compañía grande es como un elefante que prácticamente se mueve solo. Una compañía pequeña no tiene los mismos recursos, no puede pagar los mismos sueldos, no tiene las mismas facilidades, ni tiene una cartera que te genera unos ingresos continuos que de alguna manera te garantizan que los crecimientos o los decrecimientos son pequeños. Cuando eres una empresa pequeña Vale, en cualquier sector, la creatividad es fundamental porque tienes que plantear maneras distintas de hacer las cosas, porque nunca vas a poder competir con las mismas armas que compite un establecido o una grande. vale, pero ya no tanto a nivel de compañía, que eso es algo que tocaremos después, sino a nivel de CEO, como puesto de trabajo, ¿crees que especialmente en compañías de telecomunicaciones el CEO tiene que ser alguien creativo o que, por ejemplo, se basa más en gestión de personas y en gestionar a un equipo creativo, que es el que tiene que tener la idea? Si valoras la creatividad dentro de lo que es el puesto de CEO. Yo lo valoro y creo que está relacionado, es decir, al final no es lo mismo el CEO de un Telefónica o de un Vodafone que el CEO de un Más Móvil o de un República Móvil o de un al final, la necesidad que tiene cada empresa requiere de alguna manera que busques un perfil de CEO. Si necesitas competir de manera creativa porque tienes que plantear un campo de competencia diferente para poder subsistir, tienes que buscar ese tipo de CEO. Entonces, en las compañías pequeñas, en compañías disruptivas, en compañías, mercados nuevos o mercados muy establecidos donde entras y hay mucha competencia, el CEO que normalmente lidera la estrategia y lidera la cultura de la compañía
por naturaleza tiene que ser creativo, si no es imposible competir. Vale, perfecto. Pues eso sería la primera pregunta. Ahora, la segunda es más en relación a tu sector y es cómo consideras tu sector, si es un sector abierto o cerrado a la creatividad. Si crees que las compañías en este sector pueden utilizar el pensamiento creativo para crecer o crees que en cambio se limita más a un tema del que más invierta gana. Vamos a ver, en compañías que requieren mucha inversión y una carga importante en CAPEX, la inversión es muy relevante. Es decir, que en un momento dado la inversión puede llegar a ser una parte fundamental de tu capacidad de crecimiento. Pero, dicho eso, lo que nos demuestra, y de hecho prácticamente en todos los mercados del mundo, ves pocos mercados donde un cuarto operador tenga éxito. ¿Por qué? Porque la inversión en CAPEX del primero, segundo y tercero normalmente es mucho más grande que el del cuarto y es muy difícil para el cuarto competir. Pero hay algunos mercados donde la creatividad sí que ha permitido que el cuarto operador tenga éxito. Yo creo que MásMóvil, con un posicionamiento muy definido, una diversidad de marcas, etcétera, lo está haciendo muy bien en el mercado español y ha encontrado además maneras creativas de llegar a acuerdos de compartición de redes con Orange y se ha encontrado una dinámica de mercado que su creatividad le ha permitido hacer cosas distintas. Lo mismo, por ejemplo, estoy pensando ahora en una compañía que se llama WOM en Chile. Es decir, sí creo que vía creatividad uno puede compensar lo que es el potencial financiero que te permite tener un grupo que te hace tener inversiones mayores que tu competencia. Pero al final, la única manera de poder competir cuando no tienes ese músculo financiero es, sin lugar a dudas, creatividad en el posicionamiento, creatividad en el producto, creatividad en los canales de distribución, creatividad, y normalmente te aprovechas de una estructura mucho más ligera para poder ser competitivo. Entonces sí que creo que la creatividad es importante en el sector de las telecomunicaciones, sobre todo porque es un sector que cuando alcanzas un determinado tamaño tienes una cartera, un flujo de ingresos, que cambiar cualquier cosa es muy complicado. Entiendo. Ok, pues con eso cerramos el segundo bloque y ahora pasamos a la tercera pregunta. Abrimos un bloque más en relación a tu compañía más específicamente y es sobre vuestra comunicación. Y es, en cuanto a vuestra comunicación, ¿crees que tenéis que ser creativos comunicando para llegar a vuestros clientes? ¿O por el contrario, creéis que en este sector es una labor más lógica de simplemente ofrecer un mejor producto? No, es decir, al final los productos se diferencian muy poquito, porque al final aquí el producto es un producto indiferenciado. Si tienes cobertura, es simplemente que estés conectado y tengas acceso a Internet a un precio y acceso a llamadas de voz a un precio, con lo cual existe poca diferenciación en el producto. Entonces la comunicación es fundamental, es decir, sobre todo, vuelvo a repetir, cuando uno está en una empresa pequeña, que normalmente tu presupuesto de comunicación o marketing es menos del 1% de la comunicación del sector, los grandes normalmente lo que hacen es invertir muchos medios y simplemente por ruido acaban consiguiendo un reconocimiento de marca y un top of mind en recuerdo simplemente a base de meter dinero. Los anuncios suelen ser muy parecidos. Antiguamente era, oye, oferta de terminales, suele ser, todos suelen más o menos hacer lo mismo. Entonces, si tú tienes un 1% del presupuesto del sector o un 0,5% del presupuesto del sector como es el nuestro, necesitas hacer algo que llame mucho la atención. Nosotros decimos es que te quieran y que te odien. Y para que te quieran y que te odien tienes que generar conversación. Para generar conversación tienes que hacer algo que normalmente choque dentro de la sociedad, ya sea metiendo elementos que son progresistas, ya sea metiendo humor, ya sea haciendo algo que no se espera, pero al final cuando tienes poca capacidad de hacer ruido, necesitas maximizar el poco ruido, la poca inversión en ruido que puedes hacer. Y eso requiere meterle mucha dosis de creatividad y mucha dosis de riesgo. Es decir, porque a lo mejor tienes que hacer algo que no se hace nunca. O no, pues un anuncio donde aparecen, pues yo vi de un anuncio donde es una drag queen la que te está contando el producto. Digo, eso no lo ves en ningún sitio. Y eso hace que de repente se genere una conversación, los que no les gusta la drag queen, los que les gusta la drag queen. Pero al final, el nombre de la empresa acaba entrando en esa conversación y acaba generando ese ruido. Entonces, tienes que ser muy creativo
cuando no tienes dinero. ¿Por qué? Porque necesitas apoyarte en esa conversación que se produce normalmente en las redes sociales para generar lo que es la intensidad del ruido que no puedes generar con tu presupuesto de marketing. Perfecto, pues entonces pasamos a la cuarta pregunta y es si catalogarías a tu compañía actual, que es Avantel, como una compañía creativa y por qué. Sí, es una compañía creativa. La verdad es que no sé si es por necesidad, si es por el CEO, si es por... Yo creo que lo primero es la necesidad, que es, tienes que plantearte que tienes que hacer las cosas diferentes, porque vives con tres monstruos con los que tienes que competir que procuran sacarte del mercado. Segundo, porque efectivamente si no haces algo diferente cuando no tienes presupuesto de marketing, pues es imposible que los clientes encuentren un punto de relación o un punto de deseo o un punto de conexión con la compañía. ¿Por qué lo es? O qué lo demuestran muchas cosas. Nosotros empezamos con el tema cultural, es decir, cambiamos toda la cultura de la compañía, una comunicación, o sea, hicimos un governance completamente nuevo, eliminamos los espacios cerrados, abrimos sitios de encuentro, las comunicaciones son informales, hay muchas decisiones que se toman, simplemente la gente se encuentra en el ascensor, ¿hacemos esto? Sí, bueno, pues van al siguiente comité. Es decir, es una compañía muy ágil con una cultura de hacer las cosas de manera distintas. Y después buscamos un posicionamiento en un mercado que era muy tradicional y era un mercado fundamentalmente de voz, buscamos cambiar el campo competitivo y nos posicionamos como Data Champions, que era, oye, nosotros siempre vamos a dar el doble de datos al mismo precio que lo que haga la competencia. Y fundamentalmente hemos ido sobre ese posicionamiento construyendo cosas que nadie ha hecho. Es decir, aquí, por ejemplo, fuimos los primeros en lanzar datos ilimitados, fuimos los primeros en lanzar Internet en casa a través de 4G, fuimos los primeros en prometer el doble de datos independientemente de lo que te diera la competencia. Y eso apoyado en una comunicación disruptiva. Nosotros hicimos una campaña de inclusión donde eran enanitos o personas de talla baja los que estaban en las calles vendiendo con nuestras camisetas. Después hablamos de que había una nueva religión en un país donde la religión es muy relevante, hablamos de una nueva religión que era la de los datos. Y, o sea, siempre hemos estado bajo un posicionamiento que era diferente al del mercado, procurar que el desarrollo de productos y la comunicación que lanzaba esos productos fueran lo suficientemente disruptivas para llamar la atención de la gente y además mantener y reforzar ese posicionamiento, con lo cual Avantel, sin lugar a dudas, de hecho es la compañía que más ha crecido, es la compañía que todo el mundo ve como la compañía de la gente joven, pero aún así tenemos a tres grandes mochos que están tratando de sacarnos continuamente del mercado, pero que en lo que es la oferta de producto han tenido que seguirnos porque hemos ido marcando tendencia. Perfecto, pues tras este bloque de preguntas más relacionadas con tu compañía, vamos a pasar a algunas preguntas más personales. Y es que en tu carta de presentación te defines como una persona a la que le encanta dirigir con sus equipos cambios de comportamiento y culturales y desafiar el status quo. Así que me gustaría que nos pudieras poner algún ejemplo en tu carrera en el que consideres que hayas desafiado el status quo del que te sientas especialmente orgulloso. La verdad es que por suerte o por desgracia, digo por suerte porque me ha obligado a hacer las cosas diferentes, y digo por desgracia porque siempre me ha tocado estar en la parte débil del mercado. Es decir, yo cuando empecé la carrera en el sector trabajaba en Airtel, y Airtel era el challenger, era un mercado, el español, donde Telefónica tenía más del 50% de cuota de mercado. Entonces tuvimos que hacer cosas diferentes, disruptivas, innovadoras, para poder de alguna manera crecer en un mercado que hasta ahora pues era un mercado tradicional. Después me tocó crear una compañía con unos amigos y también tuvimos que hacer cosas diferentes. Después lanzamos una aplicación de voz IP y fue a hacer algo diferente, que funcionó o no funcionó porque coincidió con la época de WhatsApp Call. Después me tocó irme a El Salvador, una compañía que llevaba 3 años perdiendo cuota de mercado por una situación de compra que no se sucedió y tal, y donde había que invertir, y me tocó darle vuelta. Después me tocó venir a Colombia y en una compañía que estaba casi en la quiebra y que estamos intentando a ver si la sacamos de ahí, pues pelear con los tres grandes. Es decir, probablemente mi carrera profesional me ha obligado simplemente porque me ha tocado, no lo sé, o porque siempre he ido buscando cosas que eran distintas, me ha obligado a ser creativo.
Entonces, si me dices de qué cosas estoy orgulloso, digo, pues de muchas. O sea, en Vodafone, cuando empezamos a crecer es porque empezamos a meter, yo recuerdo las promociones de 1 céntimo el minuto, 1 céntimo el SMS, el paga solo uno y habla 30 minutos. Hicimos muchísimas promociones que fueron en ese momento revolucionarias en el mercado. Claro, ahora todo el mundo recuerda, ahora todo el mundo paga una tarifa plana, pero entonces se pagaba por uso. Y en esos momentos de pago por uso, esas promociones fueron brutales. Fuimos los primeros que lanzamos Internet móvil y yo me tocó lanzar Vodafone Live, que fue digamos el avance de lo que era Internet móvil en su día, que era como el Terra, pero el Terra del móvil. Fuimos los primeros en lanzar la tecnología UMTS, que era 4G, los terminales 4G. Es decir, en Vodafone me pilló una época de mucha innovación en el sector, tanto a nivel de producto como a nivel de promociones, y la compañía creció muchísimo. Después creció y la compañía pasó a ser otra cosa. Pasó de ser un challenge a ser un gran gigante, ya compró Ono y ya cambió completamente el ADN de la compañía. Después me fui a El Salvador, hicimos cosas muy divertidas en un país muy, muy tradicional. Hicimos un cambio de marca, sacamos productos, hicimos una comunicación fresca que unía al pueblo frente a la corrupción del gobierno. Y después en Colombia me ha tocado también una compañía que era una compañía de B2B. Esta era una compañía que daba una cosa que se llama Push to Talk, que son unos teléfonos que van como si fueran radio, y era una compañía que sus clientes fundamentalmente eran Avianca, Ecopetrol, eran grandes compañías de seguridad y policía, y eso me tocó cambiarlo a una compañía B2C, y es lo que hemos hecho durante 3 años, un posicionamiento de marca, una marca nueva, una distribución nueva para entrar en el mercado de consumo, con lo cual he tenido la suerte, yo creo que suerte, la oportunidad de poder asumir riesgos y de estar siempre en sitios donde tenía que cambiar la manera de hacer las cosas si quería tener alguna posibilidad. En unos he tenido más éxito, en otros menos. Aquí estamos todavía peleando y esto puede salir o no puede salir, pero eso es parte del aprendizaje. Ok, pues enlazando con este throwback a tu carrera profesional, te quería preguntar también que, bueno, al fin y al cabo, a lo largo de tus casi 30 años de carrera profesional has ocupado muchos puestos en distintas compañías, y me gustaría que nos recordases algún puesto de trabajo que no sea el actual, que recordaras como especialmente creativo. Yo recuerdo cuando Airtel fue comprada por Vodafone. Yo estaba en la región, estaba en Sevilla llevando marketing de clientes en la región de Andalucía. Me ofrecieron irme a Madrid y hubo una reestructuración completa de la empresa, o sea, de una organización tradicional, marketing, ventas, y por otro lado, empresas, hicieron 4 segmentos de negocio. Y de los 4 segmentos de negocio, todos los que llevaban mucho tiempo en la compañía les dieron, había un segmento corporativo y ese era responsable de todo, canales de distribución, ventas, productos, incluso de una P&L. Había 4, uno era corporativo, otro era pymes, otro era mercado consumo, y a la compañía se le ocurrió que en ese momento, además que era cuando estaba el pleno lanzamiento de Amena, hacía falta posicionar a la compañía en el segmento joven. Y abrió una 4ª unidad de negocios que se llamó Segmento Joven. Y esa me la asignaron a mí y fue cuando me fui a Madrid. Y el segmento joven no existía, es decir, no existía un producto, no existía un canal de distribución, no existía nada. O sea, sí existían las tiendas normales que vendían a particulares, existía la fuerza de ventas de distribuidores que vendían a pymes, y existía ya un grupo de ventas corporativos que trataba corporativo. Entonces tuvimos que inventarnos un segmento nuevo. Y ese segmento nuevo, que era jóvenes, yo recuerdo, lanzamos un producto que se llamaba ¿Qué tal?, que lo lanzamos junto a Coca-Cola, y era un producto de grupos. Cuando esto de los grupos de Facebook y tal no existía, nosotros lo creamos a través de ese grupo, llegamos a tener 1 millón de clientes, hicimos un lanzamiento con Coca-Cola donde regalábamos los SMS. Después empezamos a buscar canales de distribución, fue cuando empezamos a plantear Internet, a buscar sitios como eran Internet cafés, videojuegos. O sea, fue una época, fueron 6 meses, después volvió a haber otra reestructuración de la compañía y en ese momento volvieron a una organización tradicional,
Y en ese momento fue cuando me dijeron, oye, jóvenes, ya con todo lo que tienes hecho, encárgate de prepago, que era el producto más asociado a los jóvenes. Pero esos 6 meses los recuerdo como especialmente creativo porque era de la nada. No había producto, no había distribución, no había nada. Pero sí había una empresa que funcionaba bien y que ya lo tenía todo. Entonces esos 6 meses los recuerdo como muy bonitos porque éramos una persona en cada región, que eran 6 personas, y después eran un grupo de 8 personas junto conmigo, o sea, era un grupo pequeño, 15 personas, intentando crear algo completamente nuevo en una compañía ya bastante establecida. Y fue una época que la recuerdo con mucho cariño. Perfecto, pues con esto pasamos a la séptima pregunta, y es que tanto como CEO como director de marketing has tenido que lanzar muchas campañas al mercado. Y me gustaría preguntarte si hay algún proceso de creación, ya no tanto la ejecución, sino algún proceso de creación de alguna campaña en concreto que recuerdes en especial, ya sea por el contexto de la situación, por cómo vino la idea o por cómo la trabajasteis. La verdad es que me imagino, y supongo que hay procesos creativos que están muy bien definidos, pero yo recuerdo la campaña promocional que más éxito tuvo en la historia de Vodafone fueron dos, fue la de 1 céntimo el minuto, 1 céntimo el SMS y la de paga uno y habla 30. Fueron las dos con mucha diferencia, que en verano, si mal no recuerdo, metimos 400.000 clientes solo con esas campañas promocionales y con incremento del ARPU, de los ingresos, del beneficio, etcétera. Y esas dos campañas, una se me ocurrió, o se nos ocurrió a un grupito de gente que estábamos comiendo en el restaurante de la compañía y estábamos hablando de cosas y de repente salió esa idea, oye, ¿por qué no la vemos? Y la otra surgió en una noche de copas con un amigo que estábamos hablando también y de repente, no sé por qué, salió la idea y dijo, oye, dame una servilleta, cogemos una servilleta, la apuntamos y nos llevamos la idea al día siguiente para analizarla con números. Entonces, digo, el proceso creativo, estoy convencido de que hay procesos creativos que te pueden ayudar, con brainstorming, con grupos de gente diversas, etcétera, etcétera. Pero las cosas más potentes que yo he visto surgen simplemente con tener la mente abierta y en el momento más insospechado del mundo. Obviamente, la idea. Después tienes que pasar por un proceso de ¿es la idea posible o no? ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse? ¿Qué coste tiene? ¿Si tiene canibalización o no? ¿Qué comunicación lleva detrás? O sea, después sí hay un proceso una vez que surge la idea, pero la idea puede surgir en cualquier momento y de cualquiera. Y es una cuestión de tener una organización que te permite aportar ideas y que simplemente, oye, si no sale, no pasa nada. Y si sale, sale. Es mucho más fácil cuando tú eres quien decide, porque si las ideas las aportas tú, por regla general, casi todas, todo el mundo se pone a trabajar para ver si son viables o no. Pero yo creo que es una cuestión de la organización y en qué medida se respetan las ideas y la oportunidad de asumir riesgos. Pero yo reconozco que las mejores ideas han surgido en situaciones que no eran situaciones desarrolladas o preparadas para hacer creatividad. O sea, no es una sesión donde dice, oye, vamos a ver qué productos se nos ocurren. No, no, no. Es conversaciones entre gente en un momento dado, sentarse, ponerse, o estás comiendo, o estás tomándote una copa, o estás... Y sale la idea. Eso sí, después tienes un proceso de validación de si la creatividad o la idea que tienes realmente pasa por el tamiz económico, el tamiz de desarrollo del producto, el tamiz de comunicación, el tamiz de competencia. O sea, sí existe después un proceso, pero para mí es un proceso de ver si la creatividad es viable. Pero en el proceso de cuándo sale, la creatividad es algo, por eso es creativo, porque no es algo que puedes meter entre paredes o sale cuando sale y sale cuando tienes la mente abierta, cuando eres capaz de ver cosas de otro sector y dices, oye, ¿y si hiciera esto en mi sector así? Y si, o sea, es más una cuestión mental de estar siempre con la mente abierta para hacer las cosas diferentes. Y después sí que tienes que pasar por el proceso de validación. Perfecto. Pues vamos a entrar ahora en metodologías más específicamente y me gustaría preguntarte si estás familiarizado con el design thinking o con alguna otra metodología relacionada con el pensamiento creativo. He visto varias cosas, he leído algún libro, he estado en algún seminario de Design Thinking y efectivamente al final es ponerle una estructura para desarrollar la creatividad y a mí me parece bien. Yo creo que pero esto es una cuestión que me pasa a mí y yo lo he visto en otra gente. Las personas creativas, si los metes en procesos estructurados, suelen perder parte de su creatividad, porque lo que de alguna manera la creatividad hace es que las personas que son creativas suelen ser personas desestructuradas.
que eso lo que te da es te abre el campo de la mente. Es decir, cuando tú tienes una estructura, piensas que las cosas solo se pueden hacer de una determinada manera. Reconozco que hay procesos como el design thinking que te pueden ayudar a hacerlo de una manera estructurada, pero no he solido, o sea, no he trabajado, cuando hemos hecho creatividad nosotros no hemos trabajado siguiendo esos procesos, sino ha sido un poco más desestructurado y a lo mejor hubiéramos tenido mucho más éxito si lo hubiéramos hecho con procesos estructurados, no lo sé. Ok, perfecto. Pues ya pasamos a la penúltima pregunta y es, ya que eres CEO, bueno, no sé, imagino que esto es una labor más de recursos humanos, pero tú, si tuvieras que reclutar a alguien, ¿cómo crees que podrías evaluar la creatividad de esa persona en una entrevista de trabajo? Pues normalmente yo cuando entrevisto a alguien, más que el currículum, me gusta, lo primero que miro es la actitud. O sea, y la actitud es cuando alguien te viene con confianza, no viene pidiendo, sino viene ofreciendo y diciendo que después con el éxito tendrá. La actitud para mí es casi lo más importante, porque tengo muchas entrevistas, gente que viene, se cree que ha hecho muchas cosas y viene exigiendo, y, y esa actitud a mí a priori me pone a la defensiva. Normalmente la creatividad la ves si le vas preguntando qué es lo que él ha hecho en su... o qué haría, qué ha hecho o qué haría. Es decir, que al final el que ha hecho te da indicativos de en qué procesos ha estado de innovación o en qué procesos de disrupción o en qué procesos de cambios de mercado y en qué medida él ha tenido un rol relevante. Y eso cuando alguien te va contando su historia profesional lo vas viendo. Y segundo, la otra manera es decirle, mira, si tuviéramos este problema, ¿tú cómo lo abordarías? Eso también te ayuda. Pero a mí me gusta más, porque digo, la creatividad, todos podemos ser creativos en un momento dado y todos podemos inventar cualquier cosa. Lo relevante no es que se te ocurra, a mí se me ocurren todos los días 200 cosas, pero después no soy capaz de implementarlas, o no soy capaz de empujarlas, o no soy capaz de... Entonces, la creatividad, si no eres capaz de después llevarla a la ejecución, se queda en nada. Entonces, la carrera de una persona te demuestra si ha sido capaz de hacer cosas nuevas, innovadoras, creativas en el mercado, porque si no, simplemente es una persona que te sirve muy bien para pensar, pero no para pensar y ejecutar. Y para mí lo importante es que se te ocurran muchas cosas, aunque solo sirvan 3, pero que después seas capaz de implementar 3 de las 15 que se te ocurren y de las 3, 2 tienen éxito y una no. Pero al final tienes que ver, y eso se ve en la vida de una persona, en la vida profesional. Cuando empiezas nuevo, no. Cuando empiezas nuevo, obviamente no tienes ese background, aunque también es cierto que normalmente si es alguien nuevo es un puesto inferior y yo no suelo entrevistarlos. Pero sí que se mira en la gente nueva en qué medida, se mira más la actitud que la creatividad, porque al final es una persona que le está dando una oportunidad y el proceso creativo puede surgir si la empresa le da los medios y tiene la cultura para hacerlo. Entonces, en gente que es nueva, valoramos más la actitud. En gente que tengo que entrevistar yo, porque van a ser mi primer reporte o un reporte que reporte a mi reporte, en esos yo suelo mirar cuál ha sido su vida laboral, sus achievements y además de dónde vienen, que eso también es importante. Para mí, a mí me ofrecen a alguien que viene de Claro y no me sirve. A ver, ¿por qué? Porque sé que la cultura de la compañía no es la misma que la que nosotros necesitamos. Entonces, hay gente que por cultura, por desgracia, porque al final cuando pasas 10, 15, 20 años en una empresa, tienes la cultura de esa empresa. Entonces, cuando te han refrenado la capacidad creativa, la capacidad de hacer cosas diferentes, cuando eres un mercenario que solo estás en un sitio por dinero, etcétera, etcétera, tienes una cultura que es imposible que encaje con una cultura de una empresa que sea challenger. Entonces, yo miro de dónde viene, miro qué es lo que ha hecho y valoro mucho cuál es la actitud. Y con esas 3 cosas tomo la decisión. Perfecto, pues con esto ya pasamos a la última pregunta de la entrevista y es como conclusión de cara a los años venideros, si crees que las empresas van a valorar más la creatividad de sus empleados o que por el contrario crees que es una moda pasajera de estos tiempos. O sea, en un mundo de grandes cambios, y estamos en un momento de grandes cambios en la distribución, grandes cambios en las necesidades de la gente, grandes cambios en los comportamientos y los hábitos de los consumidores, grandes cambios en las cambios en los modelos de negocio. Digo, estamos en un momento de grandes cambios. En los momentos de grandes cambios, todo lo que antes servía probablemente no sirva dentro de 5 años. Entonces hace falta gente
con capacidad para anticipar el futuro. Es decir, esto es, como decían, cuando tenía todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Pues así nos sentimos mucha gente, porque cuando ya hemos sido capaces de entender un mercado, te aparecen los millennials. Cuando tal, ahora te aparecen los otros. Y ahora se comunican de otra manera distinta y no valoran el trabajo toda la vida y consumen de manera distinta. Y eso te cambia completamente cómo puedes posicionar la compañía, cómo tienes que competir, y te da una oportunidad sobre todo a gente que quiere hacer las cosas diferentes, porque los grandes gigantes les cuesta mucho cambiar y además les cuesta mucho visualizar, y esa es la razón por la que las OTTs han tenido tanto éxito frente a las empresas de telecomunicaciones. O sea, las conexiones eran dominadas por las empresas de telecomunicaciones hace 10 años y ahora prácticamente toda la cadena de valor del mundo de las telecomunicaciones ha pasado a simplemente proveedores de redes, proveedores de mucho mejor que las operadoras, que eran la parte tradicional. ¿Qué consecuencias tenían los cambios de la nueva tecnología, como era Internet, o de cómo quiere comunicarse la gente joven, etcétera, etcétera? Y prácticamente donde antes en el sector de las telecomunicaciones la mayor parte del ingreso era para las operadoras, ahora la mayor parte de los ingresos es para las OTTs. Entonces, eso, Internet y tecnologías como la inteligencia artificial, 3D, coches autónomos, etcétera, va a cambiar completamente el modelo de negocio de los coches, el modelo de negocio de la distribución de coches, el modelo de negocio del servicio público, el modelo de negocio. Entonces, requiere gente que sea lo suficientemente creativa, pero creativa con conocimientos del negocio, porque el problema es la creatividad es fácil, pero la creatividad te tiene que llevar a un modelo de negocio que sea rentable. Entonces, si eres capaz de conectar esa creatividad en un mundo cambiante con un conocimiento relativamente importante de los números para poder eso transformarlo en un modelo de negocio, yo creo que en los próximos 5 o 10 años esto no es una moda, esto es un cambio de verdad importante en la sociedad, en la manera en que consume la sociedad, la manera en que se comunica, y eso va a requerir pensamientos diferentes. Perfecto, pues esto sería toda la entrevista, así que muchas gracias.